dando inicio a la última jornada de un ciclo muy interesante que el Partido Socialista estuvo realizando de manera virtual en estos tiempos. Hoy particularmente para trabajar la temática del futuro del trabajo. ¿Qué futuro para el trabajo? ¿Hay futuro para el trabajo? En ese marco, bueno, tenemos 4 expositores realmente de lujo. Por un lado está Ignacio Truco, que es investigador, asistente del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, IUCSO, docente de Teoría del Crecimiento y Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Entre Ríos y de Desarrollo Económico en la Universidad Nacional del Litoral, y además un amigo de hace muchos años. Está Mónica Sladogna, miembro de la FES, coordinadora del área de producción y trabajo del Centro de Estudios Metropolitanos, y además directora de proyectos, ¿no?, de la Fundación EBER, de acá de Argentina. Está Miguel Solís, que es ex diputado provincial, ex presidente de la Comisión de Asuntos Laborales en la Cámara de Diputados, forma parte del Frente Gremial del partido, además ahí oriundo de Las Parejas, casi un parque industrial a cielo abierto de la provincia de Santa Fe. Y bueno, y Javier Lidenboim, que va a cerrar, que es un economista de la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, el CEPED, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA. Brevemente, y como para arrancar con el encuentro, bueno, no quería dejar de aprovechar para hacer alguna mención. No es menor la temática y el vínculo histórico que tiene con el Partido Socialista. De hecho, es parte fundante de alguna manera de la génesis del partido, la relación con el mundo del trabajo, en particular con la defensa de los trabajadores, para rescatar obviamente la figura de Alfredo Palacio, que bueno, que formó parte de aquella etapa histórica, a principios del siglo XX, en cuanto a las luchas del movimiento obrero, que fueron plasmadas en algunas leyes particulares, a las que se denominaba el nuevo derecho para trabajadores, entre otras el descanso dominical, el sábado inglés, la ley de accidente laboral. En el pasado reciente, no es menor lo que hemos hecho como gestión del Frente Progresista, obviamente conducidos por el Partido Socialista en la provincia de Santa Fe. En general, en nuestra narrativa priorizamos lo realizado en materia de salud, de educación, de cultura, pero lo que se ha hecho en cuestión de trabajo realmente es de destacar. Aprovechemos el fallecimiento hace muy poquito de Hermes Wiener para recordar que fue él quien creó un Ministerio de Trabajo en la provincia, que hasta ese entonces había exclusivamente una repartición cuasi administrativa, que gerenciaba la caja de jubilaciones, que prestaba funciones de inspectoría, de mediación de conflictos, tanto individuales como colectivos, pero que poco trabajaba en cuestiones de promoción de derechos, y que eso lo hizo a partir de la constitución del ministerio y la llegada del primer ministro de Trabajo, que tuvo además la característica de venir de la medicina, ¿no? Cuando en general lo habitual es encontrarnos personas que vienen del mundo del derecho al frente de las carteras laborales. El primer ministro fue Carlos Rodríguez, que incorpora la cuestión de trabajo decente, que empieza a profundizar en las vinculaciones con organismos internacionales, particularmente con la OIT, que desarrolla estrategias de diálogo social que perduraron muchos años. Bueno, ni hablar de aquella ley de Comité Mixto de Salud y Seguridad, que hoy es ejemplo a nivel nacional y se fue replicando en algunas otras jurisdicciones. La renovación y el descenso en la siniestralidad en la provincia de Santa Fe, producido muchas veces por este diálogo tripartito, pero también por los comités mixtos, que seguramente Miguel puede aportar mucho, la cantidad de vidas de trabajadores que se salvaron en todos estos años. Ni hablar la garantización del 82% móvil, y podemos seguir porque realmente podemos hablar de trabajo infantil, podemos hablar de violencia laboral y de muchas cosas más, pero no me toca a mí exponer, así que tampoco quiero profundizar demasiado y hacer demasiado extensa la palabra. Sí, lo que vamos a hablar ahora es de lo que viene, del futuro, en un momento donde el empleo pasa a ser nuevamente prioridad en las preocupaciones sociales.
Hace poquito el Ministro de Trabajo de Nación hablaba del crecimiento de un 2,5% en los índices de desempleo, cuando esperaban que sea mayor. Pero bueno, digo, siempre hay que ver cómo se toman las mediciones, qué toma en cuenta la EPH, que es el cálculo por el cual se analizan la situación de empleo, desempleo y subocupación, entendiendo que muchas veces el desempleo se mide por aquel que busca trabajo y no lo encuentra, que forma parte de la población económicamente activa, y uno tiende a pensar, bueno, ¿quién va a estar buscando trabajo en momentos donde realmente no se puede salir de la casa o los comercios cierran, ¿no? Y bueno, y el crecimiento de la informalidad, el teletrabajo, la subocupación, como algunas cuestiones puntuales que seguramente forman parte de la agenda laboral social del presente, pero hoy estamos también tratando de pensar un poco más allá de la coyuntura, y para eso este panel con el que contamos. Así que sin más, le vamos a dar la palabra a Ignacio Truco. La idea es que puedan exponer las 4 personas que tenemos previstas. Todos los que quieren ir generando preguntas, directamente las van poniendo en el chat. Al finalizar las 4 exposiciones, vamos a hacer las preguntas correspondientes. Y bueno, eso es un poco la dinámica planteada. Así que sin más, Ignacio, Nacho, te paso la palabra. Gracias, Guille. Bueno, gracias por la presentación y gracias a Mauro, que fue el que me invitó, y a la organización de estos eventos del partido. Y un saludo a todos los compañeros y compañeras que están presentes, digamos, ¿no? Mi objetivo para presentar ahora es ver un poco las condiciones en las que la Argentina, eventualmente en el futuro más o menos cercano, estaría para poder afrontar tasas de crecimiento positivas, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, que si bien no es estrictamente lineal la cosa, pero sí está muy relacionada, que sabemos que el empleo, en general los puestos de trabajo, empleados, sean en blanco o en negro o en diferentes modalidades, están muy asociadas al crecimiento del producto, ¿no? El producto bruto de la actividad económica. Y me gustaría introducir algunas cuestiones que son bastante estructurales y, digamos, significativas para como condiciones de crecimiento en economías como la Argentina. Se habla mucho en los medios de comunicación y por supuesto también en el ámbito académico y político de que la Argentina tiene un problema de restricción externa. Supongo que lo deben haber escuchado más de una vez y estaría bueno poder precisar qué significa la restricción externa. La primera aproximación que uno puede hacer a ese concepto, podríamos graficarlo de esta manera. Supongamos que una economía como la Argentina crece un punto de PBI, ¿no? Un 1%. Y el resto del mundo también crece a un 1% del PBI. ¿No? El resto del mundo y la Argentina crecen a una misma velocidad, ¿no? Un mismo ritmo. Sin embargo, para economías con restricción externa o con problemas, digamos, estructurales en la cuenta corriente del balance de pagos, lo que ocurre es que cuando el resto del mundo crece un 1%, nos demanda, crecen sus importaciones y por lo tanto nuestras exportaciones al resto del mundo, un 1%, pongamos. Pero a la inversa, en Argentina, un 1% del crecimiento del PBI implica un 2% del crecimiento de nuestras importaciones. Entonces, si nosotros crecemos a la misma tasa que el resto del mundo, tenemos inevitablemente un déficit de cuenta corriente, ¿no? La única forma de resolver eso es creciendo menos que el resto del mundo, ajustando nuestras importaciones a nuestras exportaciones, ¿no? Ese es el problema, digamos, que podríamos llamar de restricción externa a priori, la primera aproximación. En el caso de Argentina, ¿y por qué se puede dar eso? Bueno, el aspecto central de esta situación es básicamente por el tipo de especialización productiva. Si uno observa, en el caso de Argentina, exportamos fundamentalmente alimentos. Y a medida que todo el mundo crece,
consume más alimentos, pero uno, digamos, llega hasta un cierto punto consumiendo alimentos. Después empieza a querer otras cosas, consumir, digamos, bienes terminados, otro tipo de bienes más complejos, como puede ser, qué sé yo, celulares, televisores, no sé, cualquier computadoras, etcétera, etcétera. Pero no tanto alimentos, o sea, cuánto más vamos a comer. Entonces eso, si bien puede haber momentos en la historia en donde se agrega población al sistema de producción, como ocurrió, por ejemplo, con China y su fuerza de trabajo entre el 2001, fundamentalmente entre el 2000, 2001 y el 2000, y ahora, todavía continúa ese proceso, aunque un poco más lento, uno puede decir, bueno, el consumo mundial de alimentos crece significativamente y presiona al alza los precios y mejora nuestras posibilidades de exportación. Pero en líneas generales, a la larga, cuando todo el mundo crece, consume más cosas, pero no en proporción, no tanto en alimentos. Por lo tanto, la Argentina tiene ese problema estructural de que crece, un punto de crecimiento del PBI crecen más rápido sus importaciones que lo que crecen las exportaciones con un punto de crecimiento del resto del mundo. Esa asimetría estructural hace que economías como las nuestras, que encima ya arrancan de atrás, porque de alguna manera se suman posteriormente al proceso de acumulación de capital global, queden cada vez más rezagadas. Es una especie de divergencia. Eso, para que lo tengamos en cuenta, yo voy a presentar unos datos más recientes, si me lo permiten, porque a este problema que podríamos llamar de naturaleza comercial, de especialización productiva, a ver si se ve ahí. Usted, Guille, por favor, avísame si se ve bien o hay algún problema. Se está viendo, Nacho. Bueno, gracias. Si podés ampliar la diapositiva, así se ve Sí, mejor. ahí le digo para que... Ahí está. Entonces, esta es un poco la evolución del saldo comercial en bienes y servicios de la Argentina. Fíjense que entre el 2005 y el 2012, que teníamos precios altos de los commodities, teníamos unos 15.000 millones de dólares anuales de superávit, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a caer los precios de los commodities y nuestro saldo comercial se vino en picada, incluso sin un aumento de la actividad económica. Es un periodo, digamos, de estancamiento de la actividad económica, en particular a partir del 2014 en adelante. Y fíjense que después del 2019 volvemos a tener un saldo comercial un poco por encima del histórico de los 15.000 millones, que llega casi a los 19.000 millones, básicamente producto de ¿qué? Producto de una fenomenal recesión. Se detiene la actividad económica, dejamos de importar, básicamente las importaciones que están registradas acá son de insumos para la industria, bienes de capital, que son los componentes más importantes de las importaciones en Argentina, es decir, son todos elementos que nosotros necesitamos para crecer y crear empleo. Entonces dejamos de importar, las exportaciones nuestras están más o menos dadas por el contexto internacional, no importa el tipo de cambio, no importa lo que hagas, digamos, en la coyuntura macro, o sea, en la estricta coyuntura, incrementar las exportaciones van a requeriría, digamos, cambios más estructurales, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Pero en este esquema de especialización productiva, en donde vos básicamente te dedicás a exportar poroto de soja o aceite, y en menor medida algunos otros productos industriales vinculados al crecimiento de tu gran socio comercial como es Brasil, tus exportaciones están más o menos dadas, el saldo comercial se corrige en el 2019, básicamente vía una tremenda recesión, que se profundiza en el 2020, que probablemente tengamos unos 20.000 millones, un poco más de 20.000 millones de dólares de superávit en este año. Quiero aclararles que esta serie de los bienes y servicios excluye un ítem, el ítem del gasto de turismo. Lo excluí porque yo quería mostrarles otras dos fuentes. Esto está como tildado. Ahí está. Se había destildado justo cuando...
Entonces, quería mostrarle otras dos fuentes de salida de dólares de las economías, digamos, que tienen un lugar periférico en el sistema mundial. Además de tener este problema de una especialización productiva que hace que con el crecimiento del conjunto del mundo nosotros no podamos crecer a la misma tasa que el resto del mundo, porque si crecemos a la misma tasa que el resto del mundo, empezamos a tener déficit comerciales. Además a eso se agrega que nuestra economía tiene salidas de divisas por otras razones vinculadas, digamos, al modo de inserción en el sistema mundial. Acá le muestro tres componentes, tres elementos que suponen salidas de divisas estructurales, prácticamente independientes del movimiento del comercio internacional. Por un lado, en la línea amarilla son las salidas de dólares que se producen, digamos, por el pago de intereses de deuda. En realidad agrega otras cosas, pero en líneas generales el aspecto más importante son los intereses de deuda, que como pueden ver, durante todo este periodo estuvieron en promedio en torno a un poco menos de los 4.000 millones de dólares, llegó a los 4.000 millones de dólares en el 2015, y a partir del periodo de hiperendeudamiento del gobierno anterior, llegamos a tener una salida de intereses de deuda en el 2019 de casi 12.000 millones de dólares, ¿no? Un dato que es realmente extraordinario, que fue lo que se corrigió en esta semana con el nuevo acuerdo con los acreedores. Pero por otro lado, también la Argentina tiene una salida estructural, digamos, en función de sus problemas más que de sus problemas, de su modo de inserción internacional, que es salida de dólares por lo que son las utilidades y dividendos que se van pagando a la inversión extranjera directa, que hace posible, digamos, el desarrollo de complejos exportadores u otros complejos industriales en la Argentina, o también de servicios, que fue creciendo a medida que fue creciendo la economía hasta el 2010, llegando a los casi un poco más de los 11.000 millones de dólares, y a partir de ahí bajando, quedando hasta los 6.000 millones de dólares, ¿no? Y la otra cuenta que es importante es el turismo. El turismo es una cuenta que, digamos, podríamos decir así, es un bien de lujo, y que Argentina llegó a tener en el periodo de endeudamiento unos 10.000 millones de dólares de salidas del turismo, es decir, una salida de dólares importante que no se dedica, no está destinada, digamos, a la compra de insumos y materiales para el proceso industrial o bienes de capital, sino que está destinada, digamos, de alguna manera a un bien de lujo. Entonces, un país que tiene problemas de restricción externa, es decir, que está permanentemente expuesto a la falta de divisa para poder crecer a la misma tasa que el resto del mundo, digamos, tiene que pensar en qué medida puede darse el lujo de consumir a este nivel semejante niveles de viajes de turismo personal, digamos. Esto excluye negocios, excluye todas las cuentas, únicamente viajes personales de turismo, que por supuesto se corrigieron con la devaluación, pero hay una tendencia creciente, digamos, secular, que viene desde el 2005 en adelante. Estos datos son del Fondo Monetario Internacional. Entonces, al problema estructural de un crecimiento más lento de la economía argentina, porque cada vez que crece un punto, sus importaciones se disparan mucho más rápido que lo que crecen sus exportaciones cuando el resto del mundo crece, se suman estas salidas de dólares que son realmente significativas. El saldo de todo esto, como lo pueden ver acá, tenemos el saldo de bienes comercial, de bienes y servicios, menos lo que se va por turismo, menos lo que se va por intereses, menos lo de utilidades, y como pueden ver, teníamos una situación relativamente estable hasta el 2009, a partir de ahí hubo una caída, digamos, empujada básicamente por el aumento de los dividendos y utilidades a la inversión extranjera directa, y después una caída significativa, sobre todo empujada por el aumento del turismo y en particular por la caída de los precios internacionales de los commodities. Y eso sería esta tendencia. Y finalmente tenemos una corrección, esta corrección que vemos, que es la que produjo la devaluación. Es importante notar, fíjense que en el 2019, un año
altamente recesivo, con una cuenta corriente altamente superavitaria. Aún así, con toda esa cuenta corriente superavitaria, la Argentina tuvo un déficit de cuenta corriente en torno a los 5.000 millones de dólares. Una situación totalmente insostenible, porque ¿qué significaba eso? Que para corregir esto se requería más recesión, básicamente, más recesión. Pero además no solamente en Argentina la recesión se consigue, digamos, fácilmente, porque digamos, normalmente el mecanismo de ajuste en Argentina, creo que hay alguien que se me está acoplando. El mecanismo de ajuste en Argentina no se produce, digamos, de cualquier manera, digamos, sino que tiene un mecanismo muy específico, que es básicamente vía la devaluación. La devaluación deprime los salarios, cae el consumo, caen las importaciones. Pero claro, que uno tenga devaluaciones recurrentes, masivas, con grandes caídas del consumo y redistribución de la renta a favor de los sectores exportadores, etcétera, etcétera, como ya sabemos, genera una enorme inestabilidad, corroe las instituciones económicas del país, en particular el crédito, la moneda, incluso, digamos, todo el sistema monetario, que es un poco la base de la realidad económica de los estados nacionales. Ningún estado nacional existe realmente si no tiene moneda, ¿no? Entonces, como para hacer un escenario un escenario así relativamente, vamos, un poco extremo, como para darnos una idea de la situación en la que estamos, si nosotros tomamos, digamos, el superávit comercial del 2019 y le restamos, y hacemos la suposición de que vamos a tener viajes, intereses de deuda y utilidades por la inversión extranjera directa del 2005, ¿no? Del 2005, nos quedarían, digamos, unos 10.000 millones de dólares de porcentuales, perdón, de 10.000 millones de dólares de sobrante, digamos, ¿no? Que pueden ser usados ¿para qué? Para acelerar el crecimiento. Si tomamos otro escenario, uno bastante más realista, y tomamos el que vamos a gastar en los próximos años, lo que venimos gastando en promedio de viajes, intereses de deuda y utilidades para la inversión extranjera directa, que son estos valores que están acá a la derecha, en este escenario número 2, nos queda, con el superávit comercial del 2019, unos 1.400 millones de dólares de sobrante, que pueden ser destinados a acelerar el crecimiento. Como para que nos demos una idea, digamos, hay diferentes cálculos, pero a grosso modo, como dicen los franceses, digamos, hacemos una equivalencia muy básica y vamos a decir que un punto de crecimiento del PBI más o menos cuesta unos 1.000 millones de dólares de importaciones excedentes, ¿no? Nuevas, agregadas. Por lo tanto, si nos sobran 10.000 millones de dólares, tenemos 10 puntos porcentuales del crecimiento para repartir en los próximos años antes de llegar al estancamiento. Es decir, puede crecer 2 años al 5%, 5 años al 2%. Ese sería el mejor de los escenarios. Y en el escenario, digamos, más realista, intermedio, nos sobran 1.400 millones de dólares, es decir, podemos crecer 1,4% del PBI hasta volver a llegar a una situación de estancamiento. Es decir, que básicamente no tenemos perspectivas sencillas de crecimiento acelerado en el corto plazo. Ahora bien, conviene hacer una aclaración en relación a lo que ocurrió la semana pasada. Si bien es cierto de que los intereses de deuda que va a pagar Argentina ya no van a estar más en el orden de los 10.000 o 12.000 millones de dólares que estaba pagando el año pasado y que se preveía que paguen en los próximos años, sino que se va a bajar a un promedio de 4.000 millones de dólares, que es lo que tenemos acá, digamos, ¿no? Un promedio de 5.000 de intereses. Acá hay más cosas además de los intereses de deuda, pero puede andar por acá. Es cierto que en los primeros años, es decir, en el año 2021 y 2022, creo que recién a fines del 2022, se empieza a pagar intereses fuertemente, de manera tal de que es posible que en los próximos años tengamos sobrante como para crecer 1, 2 puntos o 3 puntos del PBI,
hasta encontrarnos de vuelta con un escenario de estancamiento. Pero en todo caso serán 1 año, serán 2 años, máximo 3 años con crecimientos moderados del 2-3% anual, que es algo que va a estar por debajo de la tasa de crecimiento global, que probablemente recupere de manera mucho más acelerada en la pospandemia, en el 2021, según las previsiones, digamos, de diferentes organismos. Y aún así tenemos en el horizonte rápidamente un horizonte de estancamiento. Y si uno ve los requerimientos de puestos de trabajo a generar para poder generar una situación de pleno empleo, y más aún, digamos, de pleno empleo con baja en la tasa de precariedad y de informalidad, estamos extremadamente lejos de algo por el estilo. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en ese contexto? Evidentemente hay una complejidad, es decir, el problema del crecimiento del empleo no es una cuestión únicamente macroeconómica. Hay un aspecto estructural que requiere un esfuerzo social de carácter, digamos, institucional y político que se ponga como objetivo poder administrar esta situación de estancamiento estructural para cambiar estas condiciones. Entonces, digamos, dejo así como punta, yo supongo que ya debo estar en tiempo. Guille, por favor, avísame si en cuánto me queda. Sí, andá cerrando, Nacho, que ya te pasaste el tiempo. Bueno, entonces, digamos, lo que diría, digamos, como cierre de este punto, y después lo continuamos voy a dejar de presentar, lo continuamos en la conversación, es que evidentemente la Argentina tiene que poder darse una instancia institucional para discutir cómo administrar esta escasez de divisas, que por supuesto no puede estar en manos de una mera tecnocracia en el Banco Central o inclusive de un ministro de Economía. Requiere de una sociedad en su conjunto, con sus distintos sectores, clases sociales, territorios, y en especial también los territorios, probablemente uno de los aspectos más subrepresentados en la vida política e institucional de nuestro país, para poder tener una estrategia más o menos consistente de utilización de este recurso escaso, que son las divisas, para poder darle una orientación estratégica que nos permita ir mejorando nuestra estructura productiva de modo tal de ampliar nuestra capacidad exportadora en sectores, digamos, que no son estrictamente alimentarios, aun cuando estén vinculados a las cadenas de valor que nosotros exportamos. Por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de infraestructura y bienes de capital y maquinaria vinculado a los sectores de exportación, también en el caso de servicios y otros más que podemos discutir más adelante. Pero evidentemente el problema institucional está primero y es lo que de alguna manera es el principal desafío para una economía como la Argentina, que es tan conflictiva y que alimenta tan profundamente sus conflictos en torno a estos, digamos, ciclos violentos de stop and go, de go and stop, de nuestro crecimiento y seguidos por mega devaluaciones y redistribuciones masivas de riqueza y de ingresos. Bueno, muchas gracias. Perdón que me haya pasado un poquito. Muchas gracias, Nacho. Le vamos a dar la palabra a Mónica Sladogna. Así que, Mónica, somos todo oídos. Bueno, gracias Guillermo, gracias Mauro por habernos invitado. Bueno, quizás para complementar desde otra perspectiva la mirada que Ignacio nos transmitió sobre la situación económica de nuestro país, permítanme proponerles como un espacio de discusión sobre el tema del trabajo del futuro. En primer lugar, porque me parece que, para entrar con un tema álgido que está muy de moda, ustedes saben, conocen seguramente el tema de la ley de teletrabajo y últimamente reflotada con algunas aseveraciones que hizo Mario Pergolini sobre la ley que introdujo una nueva dimensión quizás de la discusión de esta ley. Entonces, si ustedes no me permiten, yo creo que la ley del teletrabajo es un elemento necesario, es un marco regulatorio necesario, pero que es el inicio de un proceso. Porque creo que el teletrabajo
es una punta de iceberg que oculta procesos sociales mucho más profundos. La verdad que en este último tiempo, bueno, no solo estuve con ustedes de manera virtual, creo que la semana pasada, estuve dando estas mismas charlas con algunas organizaciones sindicales, y bueno, como en general me molesta repetirme, yo creo que uno tendría que pensarlo de esta manera, más político. A ver, permítanme una pequeña reflexión. Los cambios que están aconteciendo en el mundo del trabajo no son cambios que acontecen solo en el mundo del trabajo, son cambios que impactan, reflejan en la sociedad. Los cambios que acontecen en el mundo del trabajo no son decisiones de las tecnologías, como un terremoto es una decisión, podemos decir así, de la naturaleza, ¿no? Algo que acontece sin que los seres humanos podamos hacer algo, ¿no? Un maremoto, un terremoto, un meteorito que viene del espacio y se estalla contra la Tierra. El tema de las innovaciones tecnológicas requieren tener en cuenta que se basan en decisiones o falta de decisión de las sociedades sobre cómo va a ser el avance tecnológico. Entonces, y en este sentido, en el mundo del trabajo, la existencia o falta de existencia, la capacidad o falta de capacidad de las instituciones laborales para discutir los temas del cambio tecnológico. En términos de teletrabajo, la verdad que es un término que se puso de vuelta de moda con el COVID-19, la cuarentena y la decisión de enviar a sus domicilios a aquellos trabajadores en situación de riesgo o que no eran considerados trabajos esenciales para preservar la salud de los argentinos en términos de la cuarentena como distancia social necesaria para disminuir los efectos de la pandemia en términos de hacer estallar el sistema de salud de la Argentina. El tema en lo laboral hoy está en el teletrabajo. Yo creo que uno podría decir, miren, está el teletrabajo, pero también aparece otra definición, que es la idea del trabajo remoto conectado. Me gusta pensar eso porque la idea del trabajo remoto conectado nos tiene que obligar a pensar cuánto de nuestra vida nos pasamos teletrabajando sin darnos cuenta que estoy teletrabajando. Digo, antes cuando iba al cajero automático no me daba cuenta que estaba reemplazando con mi trabajo el empleo de un trabajador o trabajadora bancaria. Yo estaba haciendo frente a una máquina lo que antes hacía un cajero o una cajera conmigo. Me daba plata, hacía un depósito, pagaba deudas. Hoy lo hago con mi teléfono celular. Ya ni necesito ir al cajero automático, sino lo que hago es me engancho con mi teléfono celular y a partir de ese momento empiezo a hacer transacciones bancarias. Si quiero comprar algo, también puedo usar mi teléfono celular. Digo esto porque el teletrabajo parece que el único lugar donde uno trabaja es la casa. No es el único lugar. El problema es que el espacio de trabajo ahora se ha, ¿cómo podría decir?, estallado en algunos casos y ha roto uno de los pilares muy importantes que tiene el concepto de empleo, que es el lugar donde trabajo y la carga horaria. Por eso ahora todo el tema del teletrabajo también viene muy ligado, y en la ley lo intenta de expresar, con el tema del derecho a la desconexión, pero también con regular cuál es el horario de trabajo. Digo, ¿no? Uno es medio tristemente gracioso que los mártires de Chicago murieron por la lucha de las 8 horas de trabajo, y nosotros hoy estamos afrontando jornadas laborales mucho más extensas y mucho más intensas. Digo, estamos trabajando mucho más que en la carga de las 8 horas de trabajo. Entonces, a mí me parece que la discusión sobre el teletrabajo, de vuelta, hay que ampliarlo un poco más. Creo que hay que pensar en temas de digitalización de la sociedad, de procesos de digitalización, y del uso extensivo y ahora intensivo de nuevas tecnologías. Y cuando digo nuevas tecnologías, ya no me refiero solamente a la computadora,
ya no me refiero solamente a la notebook, sino que me estoy refiriendo al uso de la telefonía celular, que cada vez tiene menos de teléfono y más de una computadora portátil. Digo esto porque cuando yo respondo un WhatsApp y estoy en el colectivo, cuando yo respondo un mail y estoy en un bar, cuando estoy respondiendo un WhatsApp de vuelta y estoy esperando que el médico me atienda, la verdad que estoy trabajando con una herramienta que me acompaña a todos lados. Entonces, me parece que en términos sociales nos va a obligar a pensar, en términos políticos y sociales, estas nuevas tecnologías, en cómo va a ser este nuevo contrato social que vamos a afrontar con sociedad, porque me permito anticipar que además de la grave situación económica que también expresó Ignacio en la charla anterior, desde la perspectiva social y política vamos a afrontar viejas y nuevas desigualdades. Viejas y nuevas desigualdades. Y si ustedes me permiten, voy a hacer un retroceso a los gloriosos años 80, los digo porque es la de mi generación, donde uno miraba aterrado cómo Margaret Thatcher y Ronald Reagan destruían al movimiento obrero inglés y americano, y atrás de esa destrucción y derrota del movimiento obrero aparece el consenso de Washington y avanzan hacia el estado de bienestar. Pero de toda esta lamentable síntesis que hago por escasez de tiempo, lo que más recuerdo en este momento es una frase que le atribuyen a Margaret Thatcher, donde ella dice: ¿de qué sociedad me hablan? Delante mío, los individuos. Y creo que en este momento, este nuevo contrato social afronta a partidos políticos de distintas líneas, a organizaciones sindicales de distintos sectores de actividad, a cómo afrontar el retiro de lo social en estas sociedades, donde se retiran los ámbitos colectivos. Puedo pensarlo en términos de educación, y digo, bueno, está bien, Mónica, pero el tema de educación tiene que ver con la pandemia, el COVID, en algún momento volvemos, ¿no? Volvemos a la escuela, volvemos a los jardines, volvemos a la escuela secundaria, volvemos a las universidades, pero, digo, aquí hay una ruptura de algo que era solamente presencial, tuvo un fuerte impulso en términos de prevención hacia lo digital y lo virtual. Y en el ámbito laboral, bueno, estamos todos trabajando desde casa, ¿no? O no estamos trabajando, ¿no? Digo, no todos nos afecta de la misma forma, no es lo mismo la actividad esencial, el empleo público, el empleo privado, pero hay un montón de áreas que son fuertemente afectados. Digo, entonces, me parece, digo, dado que esta es una reunión más organizada desde un partido político, plantearles la discusión política del tema, ¿no? Me parece que para un partido político el tema de la desigualdad no es un tema menor. ¿Cuáles son las viejas desigualdades? Tercerización, fragmentación del colectivo de trabajo, individualización. Nada nuevo bajo el sol. La tercerización bien es un procedimiento histórico de formas de organizar el trabajo. Tecnológicamente, sí, el teletrabajo se venía mencionando, hay convenios colectivos que hablan de teletrabajo, que son fundamentalmente los vinculados a trabajadores del sector telefónico, y ahora aparece una amplia preocupación por este término, ¿no? Se hablaba mucho ya en los 90, en los 2000, sobre las tecnologías de la información y de la comunicación. De vuelta, digo, pero ahora estos procesos parecen haberse dinamizado, parecen haberse ampliado, afectando distintas áreas y estableciendo nuevas desigualdades. ¿A qué llamo nuevas desigualdades? Bueno, tecnológicas. Hoy el tema, ¿puedo teletrabajar si tengo acceso a una computadora o a un teléfono celular? ¿Puedo teletrabajar o hacer trabajo móvil si hay Wi-Fi en el territorio donde vivo? Ustedes saben las dificultades que tenemos en estos medios, digo, el Zoom, el Google Meet o las distintas plataformas, la verdad nos permiten acercarnos, pero depende mucho de la conectividad que tengo. Si se corta la conectividad, ¿qué nivel de banda ancha tengo? ¿Quiénes estamos usando dentro del domicilio
el Wi-Fi, porque antes el Wi-Fi con 12 megas estábamos todo bien, total, que era mandar un mail, ver algo en YouTube, quizás ver alguna película, pero ahora mi marido y yo estamos trabajando acá, si está mi marido y mis hijos están estudiando al mismo tiempo, bueno, la banda ancha, muchachos, 100 megas. 100 megas es un acceso a esa banda ancha. Entonces, hay temas tecnológicos, hay temas de uso. Computadoras en su domicilio, no todo el mundo tiene, hay una computadora en general familiar, y ahí hay un tema de desigualdad de quién accede a esa computadora. ¿Quién tiene más capacidad para acceder a la computadora? ¿Quién la va a usar? Entonces, si no es eso, lo que más se distribuye es la telefonía celular, pero ahí la desigualdad es en el uso de los datos. Entonces, me parece que a nivel de tecnológico nos trae un problema de infraestructura. Antes, las NBI se medían tradicionalmente por el uso de cloacas, sistema eléctrico, cantidad de habitaciones por habitantes en la vivienda, si el baño está dentro o está afuera, y ahora me parece que el Wi-Fi no es un tema menor, que la infraestructura de la red no es un tema menor para pensar las políticas, y los sistemas energéticos, ¿no? No solo digo Wi-Fi, sino capacidad de banda ancha, estabilidad de lo mismo. Eso implica también un diseño urbano y domiciliario distinto. Algunos de los compañeros me decían, qué linda biblioteca, pues yo tengo el privilegio, mi marido y yo somos personas grandes, nuestro hijo vive en su departamento, entonces cada uno tiene su espacio de trabajo, pero en general las casas, está la cocina, el comedor, las habitaciones, el baño, el patio. Los que vivimos en el departamento, con suerte, balcón. Chiquito, grande, pero las casas en este contexto requieren una redistribución del espacio. Yo recuerdo algún texto de Virginia Woolf que decía la importancia que tenía para las mujeres tener un espacio propio para escribir. Imagínense ahora tener un espacio propio para trabajar dentro de la casa, ¿no? Y digo esto que parece menor, pero me causa mucha gracia porque la ley de teletrabajo introduce el tema de que el empresario tiene que proveer los medios, la silla ergonométrica, y yo digo, me parece muy bien, pero tengamos en cuenta que los domicilios a veces la silla ergonométrica no entra. Porque el domicilio es el domicilio. No sé si ustedes conocen gente, pero yo siempre digo esto, me va a matar cuando me vea en persona, pero mi hijo vive en un ambiente que tiene una cama rebatible para poder transitar. Si le meten la silla ergonométrica, me parece que la cama no vuelve a bajar más. No. Por ahí ustedes viven en espacios más grandes, pero no todo el mundo vive con espacios. Entonces acá hay un tema de desigualdad que se introduce nuevamente sobre las condiciones de trabajo. Creo que estas desigualdades de tecnología, de uso, de acceso, del espacio, tienen que ser atravesadas además por desigualdades etarias y desigualdades de género. De aquí, en los temas etarios, yo estoy muy preocupada con el tema de que estamos haciendo de los millennials un ente que existe, ¿no? Es como que la naturaleza le da a los jóvenes su capacidad para manejarse con estos equipos, con lo cual estamos borrando cuáles son los espacios de formación, que son informales, evidentemente, para acceder y usar estos equipos. Nos olvidamos que los millennials son una clase social de jóvenes. No todos los jóvenes, por ser jóvenes, tienen la capacidad de manejarse en estos medios virtuales o de usar estos equipamientos. También lo podemos hacer por el otro extremo. Los adultos mayores, ustedes saben, es bien del sentido común. Después de los 45, ¿quién aprende? ¿Qué le enseña en realidad a un adulto mayor a manejarse con estas nuevas tecnologías que tienen una dinámica de cambio tan acelerado, ¿no? Tan acelerado. Piensen, si no, lo que sufrimos, algunos de los mayores, los jóvenes seguramente no, porque son millennials, pero los que somos un poquito mayor, cuando nos cambian las tecnologías, cuando tenemos que usar un aplicativo. ¿No sienten terror? ¿No sienten vergüenza de preguntarle a alguien, che, ¿cómo se usa esto? Para que el otro te mire y te diga, pero no lo sabes usar, ¿no? Digo,
nos decimos, bueno, a los adultos mayores les gusta ir al banco y hacer la cola del banco, pero nadie pregunta por qué nadie les enseñó a utilizar las formas de bancarización que permiten algunos aplicativos. Si esto está bien enseñado o no está bien enseñado, más allá de las capacidades que puedan tener las personas para usarlo. Entonces, me parece que estamos enfrentando no sé si nueva normalidad, digo, pero sí una nueva forma de establecerse las relaciones sociales. En realidad, quiero ser un poquito más extrema, me parece que estamos, creo que el riesgo más grande es que hay un retiro de la sociedad. ¿Quién queda? Los individuos. Y en esto permítanme dos cuestiones para ir terminando. Estamos abordando nuevas formas de control laboral y social con el tema del teletrabajo, ¿no? Yo ya no necesito marcar tarjeta porque yo misma me organizo y yo misma digo a qué hora, cuándo y en qué momento respondo los mensajes, ¿no? Y esto tiene que ver porque pasamos de una descripción de puestos de trabajo que incluía el lugar de trabajo, la tecnología que utilizaba, el horario de trabajo, a la definición del trabajo por objetivos. Bueno, vos haces este trabajo, yo te mando las consignas de 9 a 5, no hay ningún problema, pero cuando vos lo respondés, eso queda a tu libre albedrío, y hay algunos compañeros que me estaban diciendo que muchos trabajadores de estos jóvenes que trabajan en plataforma no quieren saber nada de tener una jornada de trabajo establecida. No, lo que quieren es la libertad de arreglar sus horarios de trabajo. Ahora bien, cuando uno trabaja por objetivos de esta forma, estallan algunos de los derechos laborales más tradicionales, y esto hay que ver cómo volvemos a discutirlo, como es, por ejemplo, las licencias. ¿Cómo me tomo licencia si estoy en mi casa? La licencia para ir al médico, la licencia para un examen, la licencia de cuidado parental, ¿no? ¿Cómo es esta? ¿Cómo se mide esta licencia? ¿No? ¿Cómo se establece? Pero volvamos al tema de control. Está apareciendo muy fuertemente, por supuesto, por eso digo que el tema es la digitalización, no es el tema del teletrabajo, la idea de una economía de algoritmos y de una gestión por algoritmos. La economía de algoritmos viene con la importancia que tienen ahora no tanto los equipos tecnológicos como la máquina de vapor en su momento, las máquinas, los equipos, las automatizaciones, los robots, que lo siguen teniendo, sino el tema de los datos. Y en el tema de los datos, cada vez que yo uso el celular, cada vez que uso la notebook, estoy generando datos sobre mi persona, de diverso tipo, en términos de gustos o en términos de uso de datos biométricos. Entonces, esta idea de la minería de datos donde todos participamos, aparecen en el mundo laboral un nuevo actor que no es tan comúnmente reconocido, que es el cliente. Digo, porque antes estaba el libro de quejas, pero ahora, ¿saben? Yo evalúo los servicios que recibo con 5 o 9 estrellitas. Y últimamente estoy evaluando todo. El tema es que en el momento que yo evalúo también estoy siendo evaluada, porque estoy generando datos. Voy a un restaurante, me gusta, le pongo 5 estrellitas. Pero la máquina, a partir de ese momento, el software a partir de ese momento me dice, bueno, usted estuvo en tal lugar, ¿no? Le gustó tal comida, por ahí le recomendamos este otro tipo de lugar que se adapta a su gusto. Usted compró pizza por pedido por la página web, ¿no? Entonces, aquí empieza a aparecer, no ya en términos laborales, sino en términos de construcción, de mecanismos de construcción de esta sociedad, y eso no es ya solo un tema de las organizaciones sindicales, sino también un tema de discusión dentro de los partidos políticos y de la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que estamos en un momento de transición, de una transición muy acelerada. A mí me resulta muy difícil recordar lo que era la Argentina antes de marzo, ¿no? Me parece que es hace muchos años que pasó esto, y ahora estamos afrontando un cambio
cuya profundidad, cuya ampliación no depende de las máquinas. No depende de las máquinas, sino depende de las discusiones, de los espacios de intercambio y de reflexión que se generen. Entonces, para finalizar, hoy me reía porque recuperé, yo soy muy fanática de la ciencia ficción, y hoy recuperé Matrix, ¿no? Algunas escenas de Matrix donde uno se preguntaba, me acuerdo en los 80, ¿no? En los 90, cuando aparece Matrix, la discusión era, ¿dónde está la Matrix? ¿Es el hard? ¿Son las máquinas? ¿O es el software? ¿Qué era la Matrix, no? La Matrix es el software. Uno vivía, y la Matrix, la película, te mostraba una brutal desigualdad. Una brutal desigualdad. Era la inteligencia artificial dominando a los seres humanos. Y los seres humanos libres eran muy pobres, ¿no? Los otros vivían en una gran fantasía. Entonces, si llegar a ese extremo, me parece, voy a recuperar con mucho amor a un escritor de ciencia ficción que escribió un librito muy interesante en los años 50, que se llamaba Yo Robot. El Yo Robot se basa en las leyes de la robótica. Y la primera ley de la robótica dice, ningún robot puede matar a un ser humano. Y esa simple ley de la robótica me dice que detrás de la digitalización, detrás de la inteligencia artificial, detrás de la minería de datos, detrás de las decisiones económicas y tecnológicas, hay seres humanos. No hay una Matrix, hay seres humanos. Y depende de los seres humanos y su capacidad de reconstrucción de esta sociedad, que esta sociedad sea más o menos igualitaria, más o menos desigual en términos etarios, en términos de género, en términos geográficos, en todas las variables que podamos ver. Entonces, nuevamente, les agradezco la posibilidad de charlar con ustedes estos temas, y bueno, nada, quedo para el debate. Muchas gracias, Mónica, realmente muy interesante. También la cita del libro de Asimov, así que los que lo tengan lo pueden ir a buscar a su estantería para conocer un poquito más de ese libro. Vamos a pasar a Miguel Solís, que es el tercer expositor que tenemos pensado para esta jornada, así que Miguel, tenés la palabra. Hola, buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron llegar para participar de esta jornada. En realidad, yo quiero ubicarme en el tiempo y donde vivo. Yo soy un trabajador que vive en la ciudad de Las Parejas, donde hay una zona netamente agroindustrial, donde existe una gran cantidad de fábricas metalúrgicas que producen camiones, acoplados, fumigadoras, y uno por ahí escucha estas cuestiones del teletrabajo, que acá no se dan mucho, porque acá conocemos al trabajador mano a mano, frente a frente, al empleador también, porque casi todas las empresas son pequeñas y medianas empresas, que estamos preocupados por ahí por la situación nacional que se está viviendo, pero en realidad hoy, digamos, estamos viviendo una situación donde nos preocupa lo que puede pasar después de la pandemia, ¿no? Es la gran preocupación que tenemos los trabajadores. Pero dentro de ese marco, yo lo que quería tratar de abordar, lo que fue una experiencia que tuve cuando estuve en el Ministerio de Trabajo como subsecretario, como cuando estuve, digamos, también como diputado provincial, presidiendo la Comisión de Asuntos Laborales, que es lo que son la economía solidaria dentro de lo que son las cooperativas de trabajo, la cooperativa de trabajo recuperada. Esa experiencia que viví, donde pude estar mano a mano con los trabajadores, con los empleadores que quebraban sus empresas, me ha dado otra visión de la realidad, y bueno, un poco quería basar mi planteo sobre esa pata de lo que es la economía social solidaria. Por eso me parece importante comenzar explicando por qué la economía social solidaria se viene extendiendo en el mundo en contraposición a las políticas neoliberales y ortodoxas que basan su teoría en la producción para obtener ganancias extraordinarias.
llamadas economía de mercado, concentrando ganancia cada vez en menos manos. Y eso es preocupante en el mundo, donde se generan bolsones de pobreza, se genera exclusión, y bueno, nos están dejando graves problemas, ¿no?, ambientales, sociales. Uno de ellos, lo que estamos sufriendo hoy con esta pandemia que nos está tocando vivir, que sin duda tiene que ver mucho de eso, del avance de la tecnología, y no preocuparnos mucho por el medio ambiente, ¿no? La economía social solidaria está conformada por un conjunto de agentes que se organizan en diferentes formas asociativas, informales o formales, como asociaciones, como las fundaciones, como las mutuales, cooperativas, en la que prima el interés general por sobre lo individual, donde prevalece el trabajo sobre el capital y donde se generan lazos solidarios de diferentes tipos que permiten la democratización de las prácticas económicas. Estas prácticas generan procesos de inclusión social y de desarrollo territorial a través del estímulo de las capacidades existentes en un territorio para pasar del asistencialismo a lo que es la economía del trabajo. Eso es lo que entendemos. Las diversas formas de organización que la economía social solidaria puede encontrarse en todo el mundo, ha sido grandes protagonistas del proceso del desarrollo económico y social en una gran variedad de actividades económicas y contextos geográficos y culturales. Nosotros entendemos que todos estos aspectos que tienen las economías social solidarias son importantes porque en realidad el tema de las empresas recuperadas fue una expresión popular debido a que en la Argentina en la década del 70, luego del golpe militar que impuso un proceso económico neoliberal como estructura económica del país, que se profundizó en la década de los 90, bajo la forma del endeudamiento, la desindustrialización, la inversión en el sistema financiero y la apertura de las importaciones. Esta situación dio como resultado un alto índice de desocupación y pobreza, generando movimientos populares donde se dieron los primeros piquetes, cortes de ruta por parte de los trabajadores, las fábricas empezaron a cerrarse, se produjo lo que nosotros llamamos el vaciamiento de la empresa y posterior quiebre, quedando como principales perjudicados los trabajadores en su gran mayoría. Este proceso es un fenómeno que se viene dando en nuestro país, el de las empresas recuperadas por sus trabajadores, tomando como base el perfil del cooperativismo y las economías solidarias. Esta es una respuesta a las necesidades de la crisis y procurarse un trabajo. El objetivo de estas empresas es contener a una gran masa de desocupados, generando un empleo genuino. Estas empresas de trabajadores se cogestionan, son dirigidas y administradas por los trabajadores que son los dueños del capital, votan como miembros igualitarios sobre los temas relacionados con la dirección de la empresa y tienen derechos a presentarse en elecciones de juntas directivas de la empresa. Esta experiencia en Santa Fe tuvo un fuerte respaldo a partir del gobierno del Frente Progresista, que se calcula que en Santa Fe existe casi 894 cooperativas que dan trabajo a cerca de 20.000 trabajadores, más allá de las empresas recuperadas. Y a mí en particular me tocó vivir una experiencia cuando fui legislador desde el año 2015 en adelante. En ese lugar me tocó presidir la Comisión de Asuntos Laborales y con los 11 legisladores que la integrábamos decidimos en conjunto salir a recorrer el territorio provincial en cada conflicto que se hubiera suscitado.
Ustedes saben que del 2015 al 2019 muchas empresas cerraron por las políticas económicas a nivel nacional del macrismo y nosotros entendíamos que mínimamente teníamos que estar al lado del trabajador, escucharlo y darle alguna herramienta que le pudiera resolver el problema que estaban sosteniendo. Cuando tuvimos la oportunidad de charlar con los trabajadores que quedaban despedidos, y en varios lugares ante esta situación manejábamos como alternativa de salida, que era la organización de los trabajadores bajo la ley de empresas recuperadas. Ustedes saben que en la legislatura anterior el diputado Blanco presentó un proyecto de ley de empresas recuperadas, pero también hubo una fuerte participación del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Producción, de la Secretaría de Cooperativismo, donde logramos, mediante gestiones permanentes, estar al lado de esas empresas y en muchos de los casos la hemos recuperado. Realmente como trabajador y como dirigente gremial ha sido un orgullo porque hemos logrado recuperar muchas empresas que habían cerrado. Les puedo nombrar como la empresa Narampol, les puedo nombrar Yerba La Hoja, Mil Hojas, La Cabaña, Láctea 22 de Marzo, La Cigarra, Brunelli, Fabricaciones Rosario. Todas esas empresas están trabajando, están sosteniendo su empleo, están en cogestión, siguen generando ingresos para su familia, y entendemos que esta es una pata importante de lo que son las economías solidarias y una experiencia que nos tocó vivir en el país y fundamentalmente en Santa Fe, donde tuvimos una fuerte participación del Ministerio de Trabajo. Lo decía Guillermo anteriormente, el Ministerio de Trabajo estuvo permanente en lo que es el trabajo decente, en lo que es la empresa recuperada, en lo que es la calidad del trabajo, en lo que es la seguridad de los trabajadores, y entendemos que es una pata interesante de la economía social solidaria. Para la OIT, el trabajo decente es uno de los desafíos del siglo XXI para enfrentar el deterioro de las relaciones y condiciones laborales, la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Por todo esto yo entendía de que debía visibilizar todo ese trabajo que vino haciendo el gobierno del Frente Progresista, poniéndose al frente de los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras, y generando una herramienta que le pudiera dar una salida a la situación laboral. Hoy entendemos que ante esta situación que está viviendo el mundo por la pandemia que se vive, seguramente después de pasado esto vamos a tener déficit de trabajo en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, nosotros entendemos que por ahí esta herramienta, esta experiencia que hemos tenido en Santa Fe, es bueno tomarla porque realmente esto se puede palpar. Ha sido un trabajo enorme que hemos hecho entre el gobierno de la provincia, que hemos hecho los legisladores, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción. Por lo tanto, me parecía importante aprovechar este ámbito y este espacio que me dieron para hablar sobre el tema de economía social solidaria, y bueno, esa era mi intención de tratar en lo posible de que se sepa todo el trabajo que hemos realizado. Así que con esto termino y agradezco la invitación que me han dejado, y bueno, saludar a todos por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muy claro en la enumeración y complementando también, digo, porque tampoco lo dije en la apertura, de todas las cuestiones que citaste vinculadas al gobierno del Frente en materia laboral, que hoy realmente se debe estar extrañando mucho. Estaba el tema de las paritarias, ¿no es cierto? Seguramente no se está los gremios no lo están expresando públicamente, pero por lo bajo debe haber mucho murmullo en ese sentido. Así que bueno, ya para finalizar le vamos a dar la palabra a Javier Lindenboy, y con esto cerramos la ronda de expositores para pasar después sí ya a los intercambios que vayan surgiendo.
Javier, tenés apagado el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, dale nomás. Bueno, mientras voy presentando, empiezo por agradecer la invitación, agradecimiento que es más intenso por no formar parte yo del grupo político organizador, lo cual me compromete adicionalmente. Y confesándoles a los participantes que no puedo menos que estar un poco inquieto porque estoy comenzando más o menos a la hora en que deberíamos haber terminado las 4 presentaciones, lo que me produce una presión indudablemente grande, que espero sepan disculparme. ¿Ahí se está viendo la presentación? A ver, Javier, todavía no. No sé si pusiste compartir pantalla y la ventana. Sí, yo la estoy viendo, pero no sé ustedes. Esperemos un segundito, a veces demora. Sí, en la pantalla donde nos ves a todos, a ver si lo haces nuevamente. ¿Ahora? No. Ahora debería estar, por lo que dice acá. ¿Te parece dejar de compartir? Porque por ahí Ahora está. Ahí está, Javier. Sí, aparece. Ahí estamos. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces les decía, hechas las aclaraciones, los agradecimientos, el pedido de disculpas, etcétera, espero no extenderme yo más de lo debido también, pero en todo caso por solidaridad a lo mejor lo hago. Mi interés con el título que les propongo no es ser dramático ni catastrófico, sino expresar con una frase mi inquietud que alude a que la discusión sobre el futuro del trabajo o el trabajo del futuro, que era el contenido de la convocatoria, no podía discutirse si no estaba arraigado fuertemente en cuál es la situación que nos toca abordar en este momento y en nuestra sociedad concreta. Para hacerlo lo más veloz que sea capaz, inicio con el señalamiento de 2 cuestiones que me parecen importantes, aunque algunas puedan parecer reiterativos. Creo que para el enfoque de esta discusión, como en muchos otros aspectos, necesitamos conceptos e información. Desde el punto de vista de los conceptos, expreso telegráficamente cuál es el acercamiento, que en buena medida reproduce algunas de las expresiones de los expositores anteriores, pero déjenme ordenarlo dentro de mi modo. En primer lugar, no olvidarnos que la demanda laboral no viene de ningún lado que no sea de la actividad económica, es decir, el nivel, el tipo de la actividad económica es lo que define cuál es la naturaleza, las características, la cuantía de la demanda laboral. Esto viene a cuento porque no se puede inventar demanda laboral desde el aire. En segundo lugar, que el resultado económico da o no a la sociedad la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas. Y estas necesidades humanas que procuramos acrecentarlas, transformarlas en derechos, etcétera, tienen que tener una conexión indudablemente nodal con lo que la vida social desde el punto de vista económico efectivamente propicia. Dentro de este esquema organizativo productivo, pienso yo, se plantea la disputa en materia de la apropiación del resultado de esa actividad, los economistas llamamos la apropiación de los bienes y servicios que resultan de esa actividad y que cumplen esa función de satisfacción. Y con una clave, acá dice la clave, yo diría una clave
que tampoco debemos olvidarnos y que para el caso argentino me parece, por lo que espero poder comentar en un momento más, es extremadamente crucial, y es que no todo lo producido se consume de inmediato. Dicho de otra manera, la producción social requiere traer una parte de aquello que se genera en materia de ahorro y su transformación en ¿qué? En mayor capacidad productiva, lo que los economistas llamamos la inversión. Estos son 3 o 4 hitos que me parece desde el punto de vista conceptual son básicos, según mi mirada, para posicionarnos frente a la discusión sobre la situación laboral y su futuro. Y desde el punto de vista de la información, una mención, una advertencia, una súplica, no sé cómo exponerlo de manera que llame la atención. Vivimos en una época en donde, según algunas expresiones, están próximos a, comillas o sin ellas, desaparecer los hechos. Quedan solo las opiniones. En muchos aspectos parece ser que los hechos no son los relevantes, sino lo que se cree que estos expresan. Desde ese punto de vista, mi oposición a esa mirada es contundente y por eso mi preocupación cada vez que tengo oportunidad es de apoyar con algunos elementos informativos. Aquí lamentablemente van a ser escasos los que yo pueda proporcionar, pero queda el PowerPoint a disposición de los organizadores para aquel que tenga interés y pueda hurgar un poquito más, pueda hacerlo. Digo, la información de la que podemos dar cuenta tiene que ver con apreciar claramente dónde estamos y cómo llegamos, no solo dónde estamos, porque de otra manera, modestamente creo que la mirada a futuro puede solo expresar buenos deseos o peor, solo desesperanzas. Para sintetizar cómo llegamos a la situación económica actual, estoy tratando de mirar el reloj para no extenderme indebidamente. Acá hay 3 frases, mientras las enumero, trataré de mostrarle algún par de datos. En primer lugar, Argentina es un país que algo se dijo mencionando a los últimos 10, 15 años en materia de sector externo, pero no solo en materia de sector externo. En los últimos 50, 60 años Argentina ha crecido extremadamente de manera irregular. Yo a veces he llamado la mirada sobre la evolución año a año del crecimiento o de crecimiento del producto es un electrocardiograma virulento. Esa irregularidad, junto con la caída de la tasa de inversión que viene desde el 80 para acá, son 2 factores que se potencian negativamente. No han terminado en este momento, como en algunos medios periodísticos apareció algunas semanas con un producto per cápita más bajo que el de hace 50 años atrás, por una sola razón, porque tenemos un crecimiento poblacional extremadamente bajo, que pese a esas dificultades que menciono, ha permitido dar una leve mejoría al nivel del producto per cápita. Pero a sabiendas que el producto per cápita es aquello que tenemos para repartirnos. Podemos sacar los ojos unos a otros, pero lo que tenemos para repartir es lo que la sociedad argentina es capaz de producir. Y un tercer elemento, no porque sean los únicos, sino porque me parece que no podemos olvidarnos que en este momento, desde hace ya unos cuantos años, quizás cercanos a una década, se acabó la bonanza internacional de precios internacionales que facilitó, junto con algunas políticas monetarias y fiscales operadas después de la crisis del 2001, mejorar la distribución funcional del ingreso, pero sin modificar el sustento. Aquí rápidamente, este es el electrocardiograma. Acá ustedes ven que a lo largo de esta línea, que es la línea que marca el 0, todo lo que está por debajo de esta línea son años en los cuales el producto no creció menos, decreció relativamente al año anterior, y en esto en promedio da que 1 de cada 3 años ha sido de decrecimiento. Y en materia de inversión, la sigla inversión bruta interna fija expresa eso en términos de la jerga de cuentas nacionales como proporción de la
totalidad de la torta que se produce, que es el producto, ustedes ven que desde comienzos de los 80 la tendencia, estos son los datos anuales, la tendencia a la declinación es muy grande. Acá hay un salto del 2002 al 2008, producto que en el 2002 nos habíamos ido al fondo del pozo, absolutamente, retomamos aproximadamente el nivel anterior, pero seguimos cayendo. Seguimos cayendo y lo podemos esquematizar en este cuadrito donde se ve para cada periodo político, Alfonsín 18.6, Menem 17.2, ustedes lo pueden ver, salvo si excluimos los periodos de la Rúa y Duhalde, que son el fondo de esta caída, el descenso es continuo, 18.6 Alfonsín, 17.2 Menem, unas décimas más Néstor Kirchner y después cada vez más bajo el primer periodo de Cristina Fernández, el segundo de Cristina Fernández, y aquí no alcancé a poner los 4 años de Macri, pero con los 3 alcanza para mostrar que es más bajo que los precedentes. Esta es la tenaza en la cual estamos desde el punto de vista macroeconómico metidos, que tiene algún correlato en otros indicadores. Yo acá, en aras de la cortedad del tiempo, les sugiero mirar algunas cosas. Esta es la información sobre puestos de trabajo desde el 2003 hasta el 2019 inclusive, cuántos se han creado en el periodo 2003-2007, 2007-11, etcétera, en los últimos 4 periodos constitucionales. Depende cuál columna estamos mirando. Acá tenemos los registrados privados, los públicos, los no registrados, todos los asalariados, los que no son asalariados y el total. Si uno mira la columna de los registrados privados, evidentemente el pánico nos tiene que alcanzar rápidamente, porque en 4 años, en el periodo de Néstor Kirchner, creamos 2 millones de puestos, no de personas, de puestos de trabajos. En el primer periodo de Cristina, menos de la mitad. En el segundo periodo de Cristina, la mitad de la mitad. Y en el periodo de Macri ya ni siquiera era positivo, sino negativo la creación de puestos registrados privados. Esto se daba en simultáneo con una intensificación de la creación de empleos públicos. Fíjense que entre 2007 y 2011 se crean la mitad de los empleos son públicos, la mitad de los empleos privados, y ya en 2011-2015 son más la creación de empleos públicos que los empleos privados registrados, para dar una idea de cuál era la dinámica en la cual estábamos insertos. Tendríamos más para detallar, pero podemos ver, oh sorpresa, que los 3 millones de puestos creados en el periodo de Néstor, bajamos a 1.200.000 en el primer periodo de Cristina, un poco menos en el segundo periodo de Cristina y un poco más en el periodo de Macri. Claro que 1.300.000 de puestos creados en los 4 años de Cambiemos están sostenidos fundamentalmente en una calidad de empleo desafortunada. Muchos no asalariados, que por sí solo no necesariamente es malo, pero eso es lo que es, y asalariados pero no registrados. Bueno, después está la composición de esto que permite verlo con algún detenimiento. Pero junto con lo que pasó con los economistas solemos hablar de precios y cantidades. Acá estamos hablando de la cantidad de la fuerza de trabajo. Si miramos algo que tiene que ver con los ingresos laborales y no laborales, podemos observar que entre 2004 y 2020, si ustedes miran esta curva de acá arriba, esta gris más llena, no sé si se alcanza a ver claramente, corresponde a los ingresos de la ocupación principal, la punteada, y los ingresos individuales, que son muy parejos. Ahí se ve claramente cómo desde comienzo del 2018, que fue el momento de mayor ingreso relativo en términos reales de toda esta serie, tanto de los ingresos de la ocupación principal como los individuales, la caída es notable, ¿verdad? Eso es lo que refleja el deterioro de la capacidad de compra de los ingresos laborales medidos por la encuesta permanente de hogares. Pero sin embargo, fíjense ustedes que la curva de acá abajo, que lo que refleja es
el ingreso per cápita familiar, que tiene que ver con otra cosa, no con la distribución funcional del ingreso, sino con aquellos aspectos que hacen a la acción de la sociedad a través de la gestión estatal que permite algún mecanismo redistributivo. Y ese mecanismo redistributivo se expresa en este indicador en ingresos monetarios en los hogares que pueden provenir de distintas cuestiones. Algunos pueden estar pensando en la asignación universal por hijo, otros pueden estar pensando en lo que tienen que ver con la materia previsional o lo que fuere, pero son ingresos diferentes de los ingresos estrictamente laborales. Y estos últimos, entre 2013 a 2019, inclusive, ven ustedes que se mueven en un entorno no demasiado distinto, aunque tienen una caída del 2018 al 2019 inclusive, pero no una caída que marque una catástrofe como en otras apreciaciones podría aparecer mencionados. Brevemente, ¿cómo entramos ya a la pandemia? Después de 2 años de caída del producto, con escasa creación de empleo en el cuatrienio y con baja calidad y pérdida del salario real, y esta línea que está acá, que la agregué anoche con los datos que publicó el Ministerio de Trabajo, que habla de los empleos registrados, que dice que en 5 meses, desde diciembre hasta mayo inclusive, se perdieron en total 350.000 empleos registrados, de los cuales más o menos la mitad, 166.000, son empleos registrados asalariados privados. Y el otro volumen importante es el de 125.000 monotributistas. Acá puede haber problema, como dice el informe del Ministerio de Trabajo, de que la propia cuarentena esté dificultando la provisión de información por parte de las empresas, etcétera, pero en cualquier caso, esto es una manera de medir el impacto dramático que tenemos en este momento, que se agrega a lo que veníamos mostrando de los años precedentes. Me parece que lo que sí importa es, y por eso la menciono al principio sobre el tema de los datos, cuál es la fotografía y cuál es la película. Estamos en un momento dramático, pero estamos en un momento dramático a lo largo de una película que es dramática. Sería extremadamente equivocado concebir que nuestros problemas se deben a la pandemia o a la cuarentena, como algunos afirman. Otro error igualmente craso, aunque a algunos políticamente les puede gustar, es considerar que toda la culpa es la del gobierno de Cambiemos. A otros les puede gustar seguir imputando responsabilidades a los gobiernos precedentes, pero por lo poquito que pudimos ver hasta acá, no hay ninguna duda que la Argentina tiene problemas que son excesivamente gordos desde el punto de vista estructural, que no son los atribuidos a la gestión de una época o un gobierno político en particular. Y si esto no lo concebimos de esta manera, estaremos en enormes dificultades de visualizar el camino hacia adelante. Lo que sí quería mostrar, antes de que se me acabe de todo el tiempo y todavía me quedan algunas cositas, es que esta dificultad que acabo de mencionar en materia de pérdida de empleo, lo que ha hecho es poner, entre otras cosas que ha puesto, antes se señalaban cómo se han expresado intensamente cuestiones vinculadas con distintas formas de la desigualdad que tiene nuestra sociedad. Una de ellas, creo yo, que vale la pena pensar, es que quedó expuesta una amplia capa media productiva, comercial y de servicios desguarnecida. La cuarentena y lo que va a dejar de secuelas afecta diferencialmente a las categorías y a las ramas de actividad. No sé si voy a tener posibilidad de mostrarlo, por lo menos les muestro el cuadro y el que le interese que lo mire. Y cierro esta lámina con la mención reciente de un informe de la Universidad Católica Argentina, donde además de volver a mostrar las inquietantes cifras de pobreza, indicaba algo que me parece que hay que tenerlo en consideración. Allí se decía que la amplia franja del medio,
como definamos a esos sectores medios, requiere más y mejor atención. Y el encomillado del informe de la UCA dice, porque los que están peor están siendo atendidos. Ergo, los que no están peor no están siendo adecuadamente atendidos. Esa es la convicción del informe de la UCA. Acá lo que les muestro es que los 21 millones de puestos de trabajo que teníamos a fines del año pasado, la mitad eran registrados. La otra mitad se reparte entre los no registrados y los no asalariados. Y las marcas que aquí hay es donde están los núcleos. Dentro de los no registrados, 5 millones de puestos, 1.200.000 son hogares, personas que trabajan en hogares con servicio doméstico. Otro 1.200.000 son personas que trabajan en comercio y en industria. Y otro 1.200.000 son personas que trabajan en construcción y agricultura. Ahí está el nudo de los no registrados. Y ahí tenemos que prestar atención respecto de cuáles son las medidas de atención. Nos sorprendimos porque el gobierno creía que con 3 millones de IFE atendía el problema, aparecieron 9 millones de inscriptos que tienen que ver con esta realidad y con la otra realidad que se ve en la otra columna, otros 5 millones y medio, de los cuales 1.600.000 son cuentapropistas o propietarios de comercios, y después los otros que están circunscriptos en los redondeles. Alguien que me diga si ya me pasé o todavía me queda un poquito. Dale Javier, redondea si querés la idea y después pasamos. Bueno, por favor, gracias. Yo tenía aquí anotado 3 cosas que me parecían importantes. Primero, una breve referencia al marco. Acá algunos de los expositores anteriores hicieron menciones. Yo no puedo menos que decir, acá de todo esto que lo que estoy hablando, estoy dejando afuera lo ambiental, estoy dejando afuera la robotización, estoy dejando afuera la discusión entre globalización y aislamiento, que a veces parece una vergüenza y no una discusión académica en estos términos, que no son mezquinos políticamente, sino que hablan de conflictos muy grandes que tiene la sociedad moderna y que todavía no tenemos la menor idea de cómo van a ser encaminados. Pero bueno, eso no está metido dentro de la exposición por razones obvias. Sí quiero marcar que lo que podemos tener de aquí hacia adelante, la mirada hacia el horizonte, es que la evolución del ciclo de intervención estatal son los determinantes en la coyuntura, no viene de otro lado. Pero al mismo tiempo algo que requeriría discutir un poco más, seguramente, pero déjenme expresar mi modesta opinión. Yo creo que la forma de intervención es para nada unívoca. Estoy convencido que el mercado no resuelve todo, como muchos afirmamos, pero no estoy convencido de lo que a veces se considera que es lo simétrico. Cualquier intervención estatal resuelve todo. Eso es absolutamente falaz, porque no es cierto que cualquier intervención estatal es positiva. Tenemos desgraciadamente experiencia en el país y fuera del país, que puede haber intervención estatal que sea ineficaz, que sea ineficiente, sin hablar de que transite por senderos oscuros, que no es a lo que quiero meterme en este momento, ni aquí ni en el mundo. Desde el punto de vista de lo que podemos avisorar, en esta semana se han iniciado, no concluido, faltan varias semanas todavía para que se firme y veamos la letra chica, pero un paso importante del demorado acuerdo con los acreedores. Pero es una sola de las patas. Falta la deuda local, que se está discutiendo en estos días, la denominada en dólares, pero con jurisdicción local, y la otra, más grande, que es la del Fondo Monetario Internacional. Sin que este horizonte se despeje, cualquier perspectiva futura no va a ser para nada clara, más allá de las intenciones. Otra cosa que no tenemos idea es cómo vamos a hacer para esterilizar toda la emisión extraordinaria que se ha hecho en estos tiempos con el destino a proteger a los sectores más débiles. Y finalmente, aún no tenemos un plan claro de reactivación y crecimiento con perfil exportador. Entre tanto, obviamente, hay que seguir ayudando y generando las compensaciones que sean imprescindibles, pero no olvidándonos que aunque tienen mala prensa, hay cuestiones
de las que no podemos escapar. El déficit fiscal es insostenible y hay que abordarlo. La autoridad económica en algunos momentos insiste en que este es un problema, pero a veces algunas propuestas parecen olvidarlo. Finalmente, yo creo que no habrá recuperación general e inmediata de la pérdida de ingresos salariales si no nos planteamos socialmente, para los asalariados y para los no asalariados, horizontes plurianuales. Si todos jugamos a la perinola, a todos sacan, nos vamos a quedar en el peor de los mundos, donde todos vamos a tener que poner solamente sin poder sacar nada. La necesidad, velozmente, de una reforma fiscal en ingresos y en erogaciones incluye discutir varias cuestiones que las seguimos posponiendo, con un eje que parece estar de moda, y yo creo que es más que de moda, que es la discusión de fondo de ingresos universal. Déjeme decirle, yo creo que el ingreso universal de ninguna manera tiene que ser un nuevo mecanismo de protección social, sino tiene que ser una propuesta de renovación de la configuración de la protección social. De otra manera, es un chiste. Y finalmente, hay dos instancias desde el punto de vista de la distribución y la redistribución. La que tiene que ver con la producción, por eso es imprescindible reorientar y recuperar la economía. Y después están lo que hacen en la política social, que tienen que ver con los mecanismos de redistribución. En momentos críticos hemos sabido salir de los pozos. Yo creo que para salir de esta crisis como hacia el futuro se requieren acuerdos políticos. En el marco de la conflictividad actual, desde el oficialismo y desde la oposición, no hay manera de generar crecimiento y desarrollo. Hace falta recrear la vida política y reconstruir los partidos como instrumentos, pese a la crisis de representatividad. En algún momento habrá que convencerse de la importancia de las instituciones antes que las personas, incluso antes que los dirigentes. Gracias y disculpen por la extensión. Gracias, Javier. Realmente muy, muy interesantes los datos de desempleo. A veces hay que sumarle también que tenemos hoy dos herramientas, con la prórroga del impedimento del despido y los ATP que también están conteniendo, ¿no?, esos números. Vamos a ver qué pasa cuando esas herramientas no estén más. Ahora sí, si alguien quiere hacer palabra o hacer alguna pregunta puntual, bueno, es el momento. Abrimos los micrófonos. Si alguien quiere pedir las presentaciones, yo dejé escrito en el chat, ahí hay un teléfono, se pueden pedir por ese teléfono y se las enviamos. Bien. Muy nervioso. Sí. Bueno, le vamos a pasar la palabra entonces al secretario general del partido de la provincia de Santa Fe, Enrique Esteves, porque también es la última actividad de una serie de encuentros que se han hecho, así que bueno, ya que no hay preguntas, te pedimos que hagas un cierre, si es posible, o algunas palabras. Bien. Hola Guillermo, hola a todos y todas, ¿se escucha? Se escucha bien. Bueno, no, primero me parece lo más importante, obviamente en nombre de Rubén y de la Junta Provincial del Partido Socialista de la provincia de Santa Fe, agradecer sinceramente el trabajo, el esfuerzo, el compromiso de los compañeros y compañeras que armaron este ciclo, por un lado, a todos los amigos y amigas que no son del Partido Socialista y que nos acompañaron, como decía Javier, el agradecimiento doble, porque para nosotros sinceramente es muy importante poder escuchar, poder compartir análisis y fundamentalmente aprender, ¿no?, de otras voces. Estamos convencidos de que estas instancias de formación, de estudio, son imprescindibles para conocer en profundidad una realidad que queremos transformar y que no la vamos a poder transformar con voluntarismo, ¿no?, sino con mucho estudio y con mucho sacrificio, y creo que